Social Science Journal for Teens presenta ¿Cómo es que la dirección afecta la posibilidad de ser desalojado? Adaptado del artículo original revisado por pares publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America en enero del 2023. Investigación realizada por David A. Hoffman y Anton Stresnev. Leído por María Fernanda Vega. Resumen. La idea de perder tu casa da miedo. Si un inquilino tiene dificultades para pagarle al propietario, el propietario puede iniciar el proceso legal de desalojo. El inquilino tiene la oportunidad de presentar su caso ante el tribunal, pero normalmente debe presentarse en persona y a tiempo. Y si no lo hace, en algunos lugares el juez puede dictar una sentencia en rebeldía. Esto le permite seguir adelante con el desalojo. Nos preguntamos acerca de los inquilinos que viajan al juzgado en transporte público. ¿Su tiempo de viaje afecta su probabilidad de recibir una sentencia en rebeldía? Estudiamos 200,000 casos de desalojo a lo largo de 15 años en Filadelfia, Pensilvania. Descubrimos que los inquilinos con tiempos de viaje más largos al juzgado tienen más probabilidades de recibir una sentencia en rebeldía a favor de su arrendador. Pero este efecto no estuvo presente durante la pandemia de COVID-19. Esto se debe a que los inquilinos podrían asistir virtualmente a su audiencia judicial mediante una videollamada. Nuestros hallazgos muestran que la ubicación y accesibilidad de un tribunal pueden afectar los resultados de casos individuales. Introducción. Los desalojos ocurren cuando un propietario obliga a las personas a mudarse de la propiedad que están rentando. La mayoría de los desalojos ocurren cuando los inquilinos no pueden o no pagan el alquiler. En los últimos años, el costo de la renta, junto con el de los alimentos y otras necesidades, ha aumentado. Esto ha hecho que a las personas les resulte más difícil pagar sus facturas mensuales de vivienda. Cuando una persona no paga la renta o incumple los términos de su contrato de arrendamiento, el propietario puede presentar una notificación de desalojo ante el tribunal. Luego se fija una fecha para que el propietario y el inquilino comparezcan ante el tribunal y presenten sus casos. Si el inquilino no se presenta a tiempo ante el tribunal, el resultado en muchos lugares es una sentencia en rebeldía a favor del propietario. Una sentencia en rebeldía significa que el propietario gana automáticamente el caso y el inquilino ya no puede disputar lo que el propietario ha dicho. Muchos casos en los tribunales de vivienda resultan en sentencias en rebeldía que luego conducen a desalojos. Queríamos investigar qué papel desempeña el transporte a los tribunales en las sentencias en rebeldía. Muchos inquilinos dependen del transporte público como autobuses y trenes subterráneos para desplazarse. Nos preguntamos si el tiempo que lleva a viajar al tribunal afecta la probabilidad de que se dicte una sentencia en rebeldía en su contra. Métodos. Estudiamos aproximadamente 200,000 casos de desalojo en Filadelfia, Pensilvania, entre 2005 y 2021. De ellos, casi el 40% de los inquilinos que se enfrentaban a un desalojo recibieron una sentencia en rebeldía cuando no comparecieron ante el tribunal. Luego se les ordenó abandonar sus residencias. Usamos Google Maps para estimar cuánto tiempo le tomaría a cada inquilino viajar desde su casa hasta el juzgado en transporte público. También analizamos los registros públicos para determinar si cada caso terminó en una sentencia en rebeldía. Tuvimos que considerar otros factores que podrían afectar la relación entre el tiempo de viaje y las sentencias en rebeldía. Estos factores de confusión incluyeron características demográficas de los propietarios e inquilinos. También consideramos las características socioeconómicas de los diferentes vecindarios.
Desarrollamos un modelo estadístico para estimar el efecto de un cambio en el tiempo de viaje. Esto tomó en cuenta los posibles factores de confusión. Luego analizamos qué tan bien se ajustaban al modelo nuestros datos de Filadelfia. Finalmente, estudiamos los juicios por defecto en 2 muestras de control negativo diferentes. En estos casos pensábamos que el tiempo de viaje no afectaría las sentencias en rebeldía. Una muestra de control negativo fueron los casos de desalojo después del inicio de la pandemia de COVID-19. Estos sucedieron a través de videollamadas. Otra fue en parte del sistema judicial que consideraba los casos de inquilinos en viviendas públicas. En estos casos, los lineamientos que regulan las sentencias en rebeldía son más amigables para los inquilinos. Resultados. Descubrimos que un viaje más largo al juzgado aumentaba la probabilidad de una sentencia en rebeldía. En la figura 1 puedes ver la relación entre el tiempo de viaje al juzgado y la probabilidad de una sentencia en rebeldía a favor del propietario. Los puntos representan los promedios de aproximadamente 200,000 casos de desalojo. ¿Qué sucede con la probabilidad de una sentencia en rebeldía a medida que aumenta el tiempo de viaje de los inquilinos al juzgado? Cada 10 minutos de tiempo de viaje adicional aumentaba la probabilidad de que el arrendatario llegara tarde y recibiera una sentencia en rebeldía en aproximadamente un 1.4%. Como esperábamos, el tiempo de viaje no fue un problema durante la pandemia de COVID-19, cuando muchos casos ocurrieron a través de videollamadas. Tampoco fue un problema para los inquilinos de viviendas públicas. Esto nos aseguró que no habíamos olvidado un factor de confusión importante que habría tenido un efecto en nuestros resultados. Discusión. Nuestros hallazgos muestran que el transporte tiene un gran efecto en los casos de desalojo individuales en Filadelfia, pero creemos que el efecto puede ser aún más amplio. Llevamos a cabo más investigaciones en Houston, Texas, y encontramos resultados similares. Por lo tanto, los estudios futuros deberían investigar la cuestión del tiempo de viaje en otras ciudades. También podrían examinar otros tipos de casos legales. Hay medidas que podemos tomar para que la justicia sea accesible para todos, sin importar qué tan lejos vivan del tribunal. Los tribunales podrían permitir una programación más flexible de los casos. Las audiencias remotas, mediante videollamada, podrían ser una opción como alternativa a las audiencias presenciales. Reducir el número de desalojos debería ser un objetivo prioritario para las personas responsables de crear políticas. La actual crisis de desalojos en Estados Unidos afecta a algo más que las personas que pierden sus hogares. La falta de viviendas asequibles ejerce presión sobre el sistema de atención médica, los tribunales, las escuelas y los gobiernos locales del país. Estudiar las causas y consecuencias de los desalojos nos dará herramientas para comprender y combatir mejor la crisis de los desalojos. Conclusión. En Estados Unidos, el objetivo es lograr igualdad de justicia para todos. Pero hay muchos factores que pueden dificultar el acceso a la justicia para algunas personas. El tiempo de transporte en el transporte público puede ser uno de estos desafíos. Descubre dónde está el juzgado más cercano y calcula cuánto tiempo te llevaría llegar hasta allí en transporte público. ¿Se te ocurre alguna otra razón por la que a algunas personas les pueda resultar más difícil llegar a los tribunales o recibir una sentencia favorable? ¿Cómo podrían las autoridades ajustar el sistema para hacerlo más justo e igualitario? Gracias por escuchar esta grabación. Visita nuestro sitio web sciencejournalforkids.org para obtener más recursos científicos gratuitos. Te deseamos un gran día. Hasta pronto.